diptongo tenemos que dominar las bases. Sabemos que de base tenemos 5 vocales. De esas 5 vocales hay 3 vocales que se le llaman vocal abierta, pero a esa misma vocales abiertas se le llaman vocales fuertes. ¿Cuáles son? A, E y O. Pero como son 5 nos quedan 2. ¿Cuáles serían esas 2 que nos faltan? La I y la U son vocales cerradas y se le llama también vocales débiles. En el momento que yo le diga cuáles son las vocales débiles, usted debe de inmediato saber que son la I y la U. Pero si yo le digo cuáles son las vocales abiertas, deben de dominar que son la A y la E o la O, que son lo mismo. Vocal abierta y vocal fuerte viene siendo lo mismo, lo único que va cambiando es el término. Bien, cuando hablamos de hiato, el hiato se separa en 2 vocales en sílaba distinta. Cuando hablamos de la palabra teatro, vemos que tiene 3 sílabas, porque T y A, ¿qué son? Vocales abiertas. Al ser abiertas, son fuertes. Al ser fuertes, se pueden separar. Si fueran débiles, no se separan. Es decir, que una le da valor a la otra. Pero al yo tener esa fuerza, tú puedes quedarte sola. Pero si somos débiles, no pueden estar solas. Porque las 2 débiles no se pueden soltar. ¿Van entendiendo? Entonces, vemos aquí. Teatro es una palabra que conlleva 3 sílabas. Vemos aquí que la T y la A se separan porque son fuertes, porque son abiertas. Y vemos ahí el ejemplo que tiene A, E, O. A, E, O. Es decir, que el hiato siempre se va a formar con vocales fuertes o vocales abiertas. Vemos también aquí la palabra caer. ¿Qué son? La A y la E, vocales abiertas. Volvimos y repetimos el mismo ejemplo con la palabra teatro. Volvemos y repetimos con la palabra correo. Repetimos con la palabra toalla. Y así sucesivamente. Pero hay algo que debemos de enfocar. ¿Cuál es ese principiante que debemos de tomar en enfoque? Que también es un hiato cuando esa vocal cerrada recibe lo que es un acento ortográfico. Mírenlo aquí donde se ve. ¿Por qué? Dijimos anteriormente al inicio de la clase que la I es una vocal cerrada y que también la I es una vocal débil. ¿Pero qué sucede? Que la I en la palabra freír recibe la tilde. Inmediatamente la I, siendo débil, coge ese acento ortográfico, se convierte en grande, igual que la E. ¿Vamos entendiendo? Igual que la palabra egoísta. Mírenlo ahí, que lleva su tilde. A esa tilde se le llama ortográfico. Saben ustedes que también son 3 tipos de acento, que es el prosódico, ortográfico y el diacrítico. Este es ortográfico. El prosódico es el que no se marca y el diacrítico es el que utilizamos para diferenciar las palabras homófonas y homógrafas. El hiato tiene la sílaba tónica. Miren aquí donde está, vuelve y se repite. Lo que es la U y la I cogen valor por la tilde. Con la palabra sandía, que tiene que separarse, Carlos. ¿Por qué? Porque la A es el fuerte y la I era débil, pero al recibir una tilde se convierte en una palabra grave terminada en vocal. Bien, tenemos aquí un saber más, que es un enfoque, como les había dicho anteriormente. La H intercalada, decían antes, teorías anteriores, de que la H era ciega y muda. Eso no es correcto. La H intercalada igual va a formar el hiato y va a formar el diptongo. ¿En qué palabra? En ahumado, en Bahía. Pero ¿qué pasa? Bahía se convierte en un diptongo, Alexa. ¿Por qué? Porque la I recibe una tilde y la I es la que no tiene fuerza. Y aquí en ahumado, aunque la H esté en el medio de ellas, sigue siendo un diptongo. ¿Quedó claro esa parte? Pero aquí vemos entonces lo que son los diptongos, que viene siendo lo contrario de los hiatos. ¿El hiato qué hace? Se separa. Pero el diptongo no se separa. ¿Por qué no se separa el diptongo? Porque todas están formadas con vocales cerradas. ¿Y qué son las vocales cerradas? Vocales débiles. Ellas no se pueden separar una de las otras. Vemos aquí el ejemplo. En la palabra ciudad, la I y la U son débiles. Entonces, el diptongo se juntan 2 vocales en una sola sílaba. Mientras que la palabra teatro tenía 3 sílabas. Te, a, tro. La palabra ciudad solamente tiene 2. Ciudad. ¿Correcto?